Hola, qué alegría saludarte para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Bienvenidos a este maravilloso canal. Hoy día nos corresponde iniciar la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses es una carta maravillosa porque aquí se exalta a Jesús y el objetivo de esta carta es escrita por Pablo a mediados del año 61 después de Cristo. Y Pablo la escribe con el objetivo de disipar las herejías que los judaizantes habían sembrado en la mente de los colosenses. Los colosenses que están en la ciudad de Colosas estaban siendo influenciados por las malas doctrinas y el objetivo de esta carta es mostrar a Cristo en toda su esencia, mostrar a Jesús como Salvador, mostrar la divinidad de Jesús y presentarlo a Él como el único que puede perdonar cada uno de nuestros pecados. Pablo inicia su carta hablando en el versículo 1 o saludando, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo típico de Pablo que siempre muestra allí la gracia del Señor y la paz de Dios en el Señor Jesucristo y Dios el Padre. Bueno, Pablo inicia, este estudio lo vamos a dividir en tres breves partes. La primera de ellas, Pablo inicia orando por su pueblo y escribiéndoles que él siempre está en constante oración por ellos. El versículo 1 dice: siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, y de esta esperanza que ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y es que la gracia de Jesús no es para estar estancada. Pablo presenta que desde el momento que los colosenses escucharon la gracia de Jesús, hicieron crecer esta gracia. Hay una diferencia entre recibir aparentemente la gracia y retenerla para ti, y una diferencia entre comunicar la gracia. La mayor evidencia de que la gracia está creciendo en el corazón de las personas es que las personas comunican esa gracia con otras personas. Ahora, el que retiene la gracia está en decrecimiento y no en crecimiento, pues Pablo presenta esta generación como una generación que está creciendo. Por otra parte, el versículo 9, él dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oísteis, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en la sabiduría e inteligencia espiritual. Crecimiento es completo. Crecimiento significa: iniciaste en las manos de Jesús en un nivel, pero seguiste aprendiendo, seguiste conociendo. Ahora comenzaste a comunicar, comenzaste a expresarte, comenzaste a llevar ese evangelio a otras personas. Crecer. Hay una palabra que él cita acá y la repite constantemente, ¿no? Es la expresión inteligencia y conocimiento, o sabiduría y conocimiento en la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 10. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolos en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, una vez más utiliza la expresión creciendo, en el conocimiento de Dios. La vida de cristiano consiste en crecer. Pablo llamaba a los colosenses a crecer. Un cristiano que no está en crecimiento posiblemente esté en decrecimiento. Pregunto para usted: ¿cómo está allí su crecimiento personal? Nosotros no tenemos un pensamiento dicotómico. ¿A qué me refiero con esto? Pensar que las personas crecen en un área y dejan de crecer en otra. El evangelio es completo, es multifacético, en otras palabras. El conocimiento de ellos debía ser intelectualmente, debía ser doctrinalmente, debía ser espiritualmente, pero también crecer en la gracia significaba cambiar de estilo de vida, cambiar los modales, cambiar la conducta, ir creciendo. Crecer en la vida cristiana es crecer en todos los aspectos de la vida, no crecer en una área y otra, no, descuido la familia, pero ahora soy muy espiritual porque ahora solo me la paso en la iglesia, pero descuidé a mis hijos, descuidé a mi esposa. Eso no es crecimiento. Bueno, ahora crecí porque ahora ya hice mi maestría, ahora estoy haciendo el doctorado, pero me estoy divorciando. Eso no es crecimiento. Crecí porque ahora estoy avanzando con mi vida económica y ahora soy empresario. Ahora, como soy empresario y me está yendo tan bien, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para ir a la iglesia.
Tengo que dedicarme solamente a atender, a contratar más contadores, más administradores, que me ayuden allí en el área contable, pero ya me alejo de la palabra del Señor y eso se lo dejo a los pastores. No, el crecimiento en la palabra del Señor era homogéneo, no era para un grupo de personas específico, era para todos. Todos los que habían conocido la gracia de Jesús eran llamados a crecer, 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 crecer y crecer. Gente linda, el versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obteniendo fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de nuestros pecados. Entonces, Pablo una vez más aquí exalta la gracia preciosa de Cristo Jesús. Nuestros pecados, mientras vivamos en este mundo, pueden estar latentes inclusive delante de nosotros, esperándonos para hacernos caer. Pero hay una solución para vencerlos, hay una solución para tener éxito, hay una solución para vencer las potencias del mal. Jesús fue el mayor ejemplo. Jesús crecía en sabiduría y en conocimiento, dice la palabra del Señor, y en estatura para con Dios y para con los hombres. Jesucristo crecía en gracia. Una de las maneras de crecer en gracia era utilizando siempre la expresión escrito está, porque leía constantemente la Torá, la palabra del Señor. Entonces, para crecer en la gracia, o para que la gracia se perfeccione en nosotros, debemos de entender que es necesario el estudio continuo de la palabra del Señor, la oración constante, para poder vencer al pecado. Entonces ahí la gracia de Jesús se perfecciona en nosotros. Pero si en algún momento te apartaste, caíste, fuiste débil, entonces volvemos al mismo proceso. Aceptas la gracia, oras a Jesús, estudias su palabra, te conservas en sus caminos y de esa manera podemos crecer en la gracia. En segundo lugar, Pablo habla de la reconciliación. Jesucristo vino para reconciliar este mundo caído con el mundo celestial, para reconciliar a nosotros los seres caídos con nuestro Padre Celestial. Y por eso él dice, Cristo es la imagen del Dios visible, es decir, Cristo es la ejemplificación del Padre, Cristo es el representante del Padre, Cristo es la mejor forma de ver al Padre. El Padre nadie lo vio jamás, pero en Jesús está concentrada toda la deidad, está concentrada la esencia del Padre, está concentrado el mismo Padre. De paso, Jesús es el Padre. Mire lo que dice la Escritura, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo no es una criatura, como algunas herejes y falsos religiosos andan enseñando por allí. Que Jesucristo es un hombre igual que Moisés, igual que Elías. Esa es una teoría diabólica y satánica. Jesucristo no es creado, Jesucristo es creador. Él estuvo en el principio cuando dijo hagamos al hombre. Ahí estaba la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo creando. Y aunque aquí Pablo utiliza la expresión, presenta a Jesucristo como el primogénito, yo le llamo el primogénito de María, en otras palabras, en realidad lo hace para hablar de la encarnación de Cristo, pero no de un Cristo que recién nació o recién existió, compartía nacimiento y fecha de nacimiento, sino un Cristo que ya existía y que decidió hacerse carne. Y cuando alguien decide hacerse carne es porque ese alguien ya existía. Hay que tener cuidado cuando las personas minimizan al único que puede salvarnos de nuestros pecados como un profeta más o un hombre más. Jesucristo no es un hombre más, no es un profeta más, no es un Elías más, un Moisés más. Jesucristo es el Hijo de Dios y nadie puede ser el Hijo de Dios si no es Dios. Gente linda, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Bueno, aquí se exalta la creación de Cristo. Cristo es creador, Cristo no es creado. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Antes de todas las cosas Jesús ya existía, porque Jesús es eterno, porque el Salvador es eterno, porque Jesús es la mejor expresión del Padre. Versículo 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
y ese principio, el primogénito entre los muertos. Jesús es la cabeza de la iglesia. Es más, Jesús instituyó a la iglesia. Por eso Jesús no puede estar por un lado y la iglesia por otro. La iglesia no es iglesia si no está con Jesús. La iglesia no es iglesia si no es liderada por Jesús. La iglesia y la religión no sirve de nada si el centro de la iglesia no es Jesús. El problema es que actualmente la gente quiere ser cristiano sin Cristo. Y la gente quiere ser religioso, pero no quiere seguir los pasos y las pisadas de Jesús. Hay que tener cuidado cuando hablamos de cristianismo sin Cristo. Hay que tener cuidado cuando tomamos decisiones cristianas, entre comillas, sin Cristo. Hay que tener cuidado cuando el foco de la iglesia es cualquier otra cosa menos Cristo. Crecer está bien, pero el crecimiento sin Cristo no sirve de nada. Los resultados son muy buenos, pero el resultado sin la visión cristocéntrica no sirve de nada. Los frutos o procurar los frutos pueden ser muy buenos, pero sin Cristo se vuelve mero legalismo, formalismo y fariseísmo. No sirve la vida cristiana sin Jesús. Este texto, como siempre digo, da para mucho, pero estamos resumiendo porque el tiempo es corto. Vamos rápidamente a la tercera y última parte. Pero antes de ello, me gustaría mencionar la reconciliación en la muerte de cruz. Versículo 19 y 20 dice: porque el Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. También, bueno, y aquí presenta lo que ya estamos hablando. El ser humano es reconciliado con Dios el Padre solo y únicamente por la sangre de Cristo Jesús. Si un día usted y yo nos salvamos, es solo por la sangre de Cristo Jesús. Si un día usted y yo cambiamos nuestra conducta, es solo por la sangre de Cristo Jesús. Si un día nuestro carácter es transformado cada día más, es solo y únicamente por la gracia de Cristo Jesús. Tercer lugar, versículo 21. También vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, pero ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es que Jesús, una vez yo más repito, Jesús nos salva del pecado para que vivamos una vida limpia y santa. No hay tiempo para comentar esto, pero ahorita hay una grande dificultad. Se habla mucho de la TUT, que es la teología de la última generación. Hay un grupo de personas que creen que se puede vivir libre del pecado y otro grupo que cree que viviremos pecando eternamente hasta que Cristo venga. Es un tema que ya vamos a hablar más adelante. Pero al parecer aquí el texto bíblico nos está sugiriendo que aquellos que han sido salvados de la muerte de este mundo, de la muerte de esta carne, de la muerte de este cuerpo y se han entregado a Jesús, es para que vivan una vida sin mancha e irreprensible delante de Dios. O sea, al parecer el texto bíblico sí sugiere que por la sangre de Cristo Jesús el ser humano puede ser libre de pecado. Y no es esto lo que sugiere solo un texto bíblico. Es un análisis completo de toda la Biblia, una teología completa, sistemática. Nos damos cuenta que es la condición de Enoch, nos damos cuenta que es la condición de Elías, nos damos cuenta que fueron la condición de todos los siervos del Señor. Por más pecadores que fueron, el Señor los tornó en personas limpias, apartadas, santas, por la gracia de Cristo Jesús, que no vivieron siempre errando al blanco. Pecar es errar al blanco, equivocarse del objetivo, del ideal divino. Ellos lograron vivir conforme al ideal divino, para el buen entendedor, pocas palabras, para los que están ahí discutiendo con el tema de la TUT. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora me ha sido manifiesto a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros, esperanza y gloria. Entonces, Pablo, en otras palabras, presenta su ministerio. Una vez más recalca que el Señor lo llamó para ser una luz y una bendición para los gentiles. Usted es una luz para los gentiles. Usted es una luz para las personas que le rodean. Usted es una luz en su trabajo, una luz para su familia. Gente linda, finalmente Pablo concluye diciendo las siguientes palabras. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Nadie será justificado por sus obras, mas sí por la obra poderosa de Cristo Jesús. Pero cuando Jesús llega a nuestros corazones, ese Jesús se encarga de transformar nuestras vidas, nuestros corazones y hacernos actos y aceptos para el reino de los cielos. Nos salva del pecado para darnos una vida limpia, separada del pecado, para nunca más pecar y para ser santos para la gloria y honra del Señor. Que Dios te bendiga, vamos orando. Gracias, Padre amado, por tu santa palabra. Gracias porque nos permites iniciar el estudio de esta linda carta que con seguridad nos llevará a conocer más de Cristo Jesús. Bendice a las personas que están escuchando esta meditación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y recuerda, si esta palabra te hizo bien, comparte para que más personas conozcan de ese Jesús maravilloso. Chao, nos vemos mañana.